Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Esta es la continuación del vídeo anterior, o sea, es el mismo día, pero es un trabajo distinto y lo he querido poner en un vídeo distinto porque necesito hacer un poco de contexto del porqué de este huerto, ¿de acuerdo? Y la parte de atrás tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? Entonces, os explico. Yo cuando tenía 16 años quería un perro, estaba obsesionado con tener un perro y tanto mi padre como mi madre no querían, pero un día les pillé en un renuncio y mi madre me dijo que le preguntara a mi padre me dijo que le preguntara a mi madre, total, que ante ese vacío legal fui, cogí un perro y me lo llevé a casa. Esa fue Max, mi primera perra. ¿De acuerdo? Era un labrador retriever, yo por eso entonces era un niño y aún no conocía todo el tema de las adopciones y lo compré por 450 euros. Es una de las cosas que más me arrepiento en la vida, pero que más placeres me ha dado también porque le tenía un cariño muy especial. Para que nos hagamos una idea, este perro llegó a casa cuando yo tenía 16 años y a los 18 me fui de casa. Cuando me fui de casa me lo llevé y me fui a vivir con mi expareja que tenía a Kiara, un cocker. Estuvimos viviendo juntos y yo entonces empecé a conocer el tema de las protectoras y de las perreras y decidí salvarle la vida con todo el arrepentimiento que tenía de haber comprado a Max. Decidí adoptar un perro. Esa es Chispa. Chispa la habéis visto igual en algún vídeo, es una perra muy mayor que tengo, es una mezcla de bretoncillo y bueno, se vino a vivir a casa con unas consecuencias bastante nefastas porque debido a que nosotros nos la llevábamos a todas partes y que le teníamos un cariño tremendo y tal, cuando empezamos a trabajar después de las vacaciones se quedaba pues 4 o 6 horas sola en casa. Eso le dio ansiedad por separación. Esa ansiedad le llevaba a destrozar muebles, destrozar paredes, destrozar cojines, destrozar el sofá, destrozar todo lo que podía. Contratamos una terapeuta que nos vino muy bien y conseguimos solucionar el problema, pero en ese impasse el tener a Max, a Kiara y a Chispa en un piso de unos 60 metros cuadrados que tenía nos era muy complicado, así que le pedí a mis padres si se podían quedar a Max. Max estuvo viviendo con mis padres hasta sus últimos días, pero al principio de irse a vivir con mis padres una noche se escapó y con la mala suerte de que estando en celo se quedó embarazada. Por aquel entonces tampoco tenía ni idea del tema de las castraciones y esterilizaciones. Se quedó embarazada de 7 perritos. Teníamos a Sheldon, a Dante, a Dexter, a Buffy, a Niebla, a Chloe y a Nanook, ¿vale? Estos eran los 7 perros, ¿de acuerdo? De estos 7 perros, 2 se fueron en adopción, uno se lo quedaron mis padres y aún me quedaban 4. Estos 4, como no conseguí colocarlos y había estado en una protectora recientemente, bueno, en una perrera recientemente, y había visto la aberración que era aquello, no me veía con corazón de llevarlos a una perrera y al no poderlos colocar lo que hice es, en la ciudad donde vivía antes, conseguí un pequeño terreno, el que lo vallé y en el que vivían. Yo iba cada día allí empecé toda mi afición por el tema de la horticultura, por el tema de los árboles, tema de los animales. Por aquel entonces tenía gallinas, pavos reales, conejos. Bueno, tenía un gran núcleo zoológico que supongo que no era legal porque creo que según la legislación una vez llegas a X número de animales tienes que tener un núcleo zoológico con todo el papeleo que conlleva y yo eso no lo hice evidentemente. Dexter fue el primero de los perros en morir de la camada de Max. Fue en una pelea entre los 4 se pelearon. Y cuando llegué me lo encontré muerto, pobrecito tenía apenas 2 años y bueno, pues en una de estas peleas acabó muerto y Nanook acabó con la oreja bastante mordida y destrozada. Ante esta situación, los padres de mi expareja se quisieron quedar a Nanook, se lo quedaron en casa unos días hasta que curase y finalmente se encariñaron de él y a día de hoy aún vive con ellos. Vale, entonces cuando yo dejé el terreno en el que estaba anteriormente tenía estos 2 perros y 2 más que había adoptado. Los 2 más que había adoptado, uno se quedó paralítico y tuvimos que eutanasiarlo porque no podía andar ni podía orinar por sí mismo. Además tenía muchísimo miedo y era imposible suministrarle tratamiento.
Creo que nunca lo he pasado tan mal como en aquel caso, porque sí que tuvimos que eutanasiar a Max en su día y a otro perro que luego os contaré. Pero ese perro era muy joven y le tenía un cariño especial. Por mucho miedo que tenía y por muy mal que me lo había hecho pasar, porque tanto él como su hermano se escapaban día sí, día también, tuve que crear casi una estructura búnker para que no consiguieran salir. Cuando no salían por debajo, salían trepando por encima de la valla. Cuando conseguí crear una estructura así un poco de techo en forma curva para que no pudieran salir, consiguieron agrandar la valla con los dientes y pasar por un agujero. Tuve que cubrirla toda con malla de gallinero. Cuando tenía todo cubierto con malla de gallinero, con los dientes arrancaban la malla de gallinero. Me mataron todos los animales que tenía, gallinas, conejos, pájaros, todo, me lo mataron todo. Así que decidí no poner más animales porque me sabía muy mal y lo pasaba muy mal, y hasta que llegué a un punto que conseguí cerrar un trozo para ellos muy bien hermético y allí ya dejaron de escaparse. Pero bueno, un día de estos, supongo que en una de esas locuras se quedó paralítico y me lo encontré arrastrándose y tuve que eutanasiarlo. A su hermano lo conseguí dar en adopción a Alemania. En Alemania tienen un sistema de tema animalista muy bueno. Te hacen unas entrevistas, no puedes estar trabajando más de 4 horas seguidas. Bueno, sí, trabajando 4 horas seguidas sí, pero no puede estar el perro desatendido más de 4 horas, lo que quiere decir que tienes que solapar tu jornada con la de la otra, de manera de que el perro no esté tantas horas sueltas. Así que se fue a vivir a una casa súper grande que vive en el interior y que tenía un exterior que incluso en su propio jardín tenían un lago, y eso me hizo muy contento porque le encontré un sitio. Esa adopción era más para sacarlos de la perrera que no por el hecho de querer tener más perros, sino porque estaban en unas condiciones nefastas, vinieron súper delgados, con gusanos, con garrapatas, bueno, estaban en muy mal estado, los conseguí sacar de ahí y finalmente les conseguí una casa de acogida. De acuerdo, cuando volvimos aquí ya solo me quedaban Sheldon y Dante. Sheldon y Dante, vine a vivir a un pueblo y conseguí un terreno en el que los tuve. Ese terreno me lo cedió una persona muy amablemente, sin coste ninguno, solo con el propio mantenimiento del terreno, y estuvieron allí viviendo mucho tiempo hasta que Sheldon contrajo un cáncer de páncreas, reventó el cáncer, se expandió toda la metástasis y fue otro de los perros que dentro de la operación me hicieron decidir que si quería que lo volvieran a cerrar, podía aguantar 2 o 3 días con mucho más sufrimiento, así que decidimos que no despertase de la operación. Ahí también lo pasé muy mal, pero él ya era bastante mayor, ahora tendría 11 años. Y por último me queda Dante. Dante es el perro que tengo en el otro terreno, pero ese terreno actualmente me han hecho dejarlo porque lo han vendido y he tenido que conseguir otro terreno en el que poderlo tener, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Este terreno de aquí tiene mucho trabajo y yo tengo muy poco tiempo, por eso siempre las prisas por avanzar, porque se me está echando el tiempo encima. Entonces, la parte más importante de este terreno es esta de aquí, que tengo que reconstruir totalmente porque está hecha una mierda. Debía ser un antiguo gallinero y ahora os lo enseño. Vale, esta zona, desde el árbol este de aquí hasta este de aquí, junto con la caseta, y hasta aquí volviendo al árbol, será la zona de donde vivirá Dante. Esta será su casa, su tejado, su refugio. Como podéis ver, está en muy mal estado, tengo que arrancar toda esta valla de aquí y la reforzaré con maderas de palet para que tenga al menos 3 o 4 paredes que se refugie. Esta es la puerta, que la quitaré. Después aquí dentro podemos ver cómo hay aún basura. Hay aquí un antiguo corral de gallinas, aparte tenían conejos. Esta pared de aquí tiene que ir fuera y el techo, gran parte ha caído y otra parte tiene las vigas rotas. Quitaré todo el techado, todas las tejas, y para las tejas lo que voy a hacer es utilizar neumáticos. Ya veréis cómo. En el vídeo anterior visteis cómo utilicé un neumático para unas cosas, ahora lo utilizaré para otras. El neumático es un material muy polivalente, es más ligero que las tejas, y con ese árbol que tengo ahí enfrente haré las vigas que me hacen falta. ¿De acuerdo? Así que bueno, voy a ponerme a trabajar, que si no se me va a echar el tiempo encima y el Dante no tendrá un sitio donde vivir. Podéis ver ahí dentro también el bambú ha invadido toda la zona. A ver si consigo erradicarlo. Bueno, vamos, manos a la obra.
Finalmente he decidido dejaros las fotos de algunos de mis perros con sus nombres para que podáis haceros una idea de cómo son. Actualmente ya solo quedan con vida Chispa, Willow, Dante, Mia y Nanook, que vive en casa de mis ex suegros, pero hace mucho tiempo que no lo veo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y activar la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos. En caso de que no os lo notifique, recordad que todos los viernes a las 2 tenéis vídeo. Hasta luego.